estamos probando de nuevo, pues se nos había cortado la señal acá. Tuve un problema con el computador acá, se pegó y quedó en negro la pantalla. Así que estamos de nuevo conectados con la casa iglesia. Estoy teniendo problemas con el programa acá. Sí, es que salió, está todo cambiado. Se desconfiguró todo el programa. Deme un segundito, estoy corrigiendo porque todo se corrigió, todo se cambió. Hasta el programa se desconfiguró. Algo pasó en el computador. Puede que sea un bicharraco. El COVID en el computador. Algún virus. Se me quedan congeladas las imágenes en el computador. Pero bueno, ahí yo creo que me están viendo. Juanito Astorga está ahí. Así que se quedó pegado todo esto. Pero ahora estamos saliendo de nuevo ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo reprendemos, dice Juanito Astorga. Gloria a Dios que estamos ahí. Ahora sí. Ahora sí. Lo reprendemos el bicho, dice el Juanito Astorga. Ya estamos en el aire, así que vamos a avanzar. Qué lata que se generó este tema. Vamos a esperar a algunos que estaban preguntando. La Fernandita estaba preguntando para... Sándor está ahí. Bueno, Sándor ahí. Presente, pastor, dice. Les estaba recordando que hemos estado viendo la palabra de Dios y hace 2 semanas habíamos enviado los versículos de Efesios capítulos, todos los capítulos de Efesios. Tomamos algunos textos que nos hablaban de nuestra posición que tenemos en Cristo. La semana pasada estuvimos hablando también de que Dios nos define a nosotros. No te definen las circunstancias, lo que estás viviendo, no te definen las personas. Dios define nuestra vida. Lo que Dios habla de nosotros, esa es nuestra verdad. Ahora, muchas veces no se condice lo que Dios dice de nosotros con respecto a nuestras mismas formas de vivir o nuestro estilo de vida. Y ese es un proceso, y ese proceso se llama el renovar tu mente o la salvación del alma. Este proceso es algo que tú y yo tenemos que aprender a trabajar. Entonces, veíamos ahí en el libro de Efesios, los textos que yo les subí, que están todavía ahí, les decía yo en la página de internet, la lista de versículos, que hablaban, ¿no es cierto?, de Efesios 1.3, que ya somos bendecidos, que ya hemos sido escogidos en Él, según lo que decía Efesios 1.4, que somos aceptos en el amado, dice Efesios 1.6, hemos sido redimidos, perdonados de pecado, ¿no es cierto?, según Efesios 1.7, todo el Padre lo reunió en Cristo. O sea, por eso la Biblia también enseña que nada nos falta, todo lo tenemos en Cristo. Efesios 1.11, tenemos herencia, hemos sido predestinados, o sea, destinados con un propósito en Cristo. Por eso dice predestinado, porque en Cristo opera todo esto que estamos hablando. Toda persona que salva y tiene a Cristo como su Señor y Salvador, entra en este ámbito de esta nueva vida. La Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es parte de lo nuevo, herencia tienes tú. Has sido sellado con el Espíritu Santo, según Efesios 1.13. El día que creíste la verdad, hoy día ministrábamos un poco eso en la mañana, en el devocional. Cuando hemos creído la verdad de la palabra y recibimos a Cristo en nuestros corazones, entonces tú y yo pasamos a ser sellados por el Espíritu Santo. Voy a revisar acá, están saludando. Mi hermana Alejandra Aro siempre preguntando por su bebé. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seguimos entonces. Damos gracias al Señor porque está toda esta lista de versículos. Sí, vamos a orar por él, hermana Teresa Palma. Un abrazo, saludos, Teresita. Dice que éramos tiniebla, pero ahora somos luz. Efesios 5, versículo 8. Voy a leer aquí un versículo que me encanta mucho.
Efesios 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tú y yo somos un diseño de Dios, somos la obra maestra de Dios en Cristo. Entonces, una condición en la que todos nos encontrábamos, en una condición de pecado. Hola, Kenita, ¿cómo está ahí? Un abrazo. En la condición de pecado que nos encontrábamos, al aceptar a Cristo, nuestra vida es transformada en una nueva vida. En esta nueva vida el Padre te ve en el Hijo. Y cuando estamos en el Hijo somos nosotros santificados, en el Hijo nosotros somos bendecidos, en el Hijo nosotros somos herederos, en el Hijo nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Queridos, somos la obra maestra de Dios, hay un propósito con nuestra vida, y nosotros en este tiempo, en este proceso que viene ahora, lo que estamos tratando de enseñar, es que tú tienes que aprender a meditar en la verdad de la palabra. Todo eso que hablamos es verdad, es lo que Dios dice, es lo que Dios como Dios te define. Solo hemos visto el libro de Efesios en eso. No vamos a ver más libros porque la idea es terminar hoy día con este tema. Pero para que usted aprenda a leer la Biblia, y no solo leer, sino que a la vez meditar la palabra de Dios. Amén. Entonces, pastor, y si la Biblia dice entonces, primero que usted nos dijo que Dios nos definía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no ha cambiado estas cosas en mi vida? ¿Por qué aún sigo pecando? ¿Por qué todavía tengo arranques de ira? ¿Por qué hay cosas que no han cambiado en mí? Porque hay un proceso que la Escritura dice, en el que tú y yo vamos a hablar hoy día del ejercitarnos. Y ese ejercitarnos es de despojarnos, como quien se quita ropa vieja, de la antigua naturaleza, de esa naturaleza que aún se manifiesta en nuestra vida. Esa antigua naturaleza, tu tarea y mi tarea es despojarte de eso y revestirte del nuevo, revestirte de esta nueva criatura, de qué es lo que Dios dice de ti. Ese es un ejercicio constante, continuo, que debe darse en nuestra vida. Pablo habla de esta manera, y voy a ir a la palabra en 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, y hace este ejemplo Pablo, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo voy a leer, el mismo texto en la NTV. El mismo texto en la NTV dice lo siguiente, en esta traducción, 24. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con un propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Este es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Y en esto tú y yo tenemos que ser tremendamente transparentes y sinceros con nosotros mismos. Todos necesitamos ejercitarnos en esto. Entonces, la palabra de Dios, lo que le hemos estado enseñando acerca de los versículos y que Dios nos define, necesita ahora un ejercicio de tu parte. ¿Qué ejercicio? Meditar en la palabra, hablar esta verdad de la palabra. Esto es una constante, el ejercicio es una constante. Mire, nosotros, bueno, por lo menos yo he subido de peso en estos días de la cuarentena, porque no hay ejercicio. Comemos lo mismo, pero quemamos menos energía. ¿Me entiendes? Pero cuando tú te ejercitas,
Cuando tú te ejercitas, consumes la energía. Cuando tú te ejercitas, eres transformado en tu vida. Entonces, hay un ejercicio espiritual que tú y yo debemos hacer de manera constante. Y lo vamos a ver ahora. Pero tenemos que entender este principio del ejercicio. Por eso Pablo hace este ejemplo. Y él dice que los que corren se preparan, se entrenan, tienen una disciplina de vida. Queridos, queridas hermanas que están ahí conectados, necesitamos tener una disciplina espiritual nosotros. Jesús tenía una disciplina espiritual. En la semana pasada, cuando vimos el libro de Juan y aprendíamos que Jesucristo estaba tomando de ejemplo, que Dios lo definía, Jesús caminaba en esa realidad, porque Él tenía un ejercicio espiritual. Él pasaba tiempo en oración. Él buscaba del Padre. Él tenía intimidad. Jesús no hablaba otra cosa que no fuera alineado a la verdad de la palabra. Sus pensamientos estaban en la palabra de Dios, sus pensamientos estaban en la voluntad de Dios, y lo que él buscaba era hacer la voluntad de Dios. Pero entonces, como no es que él era Jesús, entonces le funcionaba al tiro. No, Jesús pasaba tiempo apartado buscando la palabra. Tenía una costumbre, dice en el libro de Lucas 4, la costumbre de Jesús era congregarse. Él necesitaba estarse alimentando de la verdad. Tú y yo necesitamos alimentarnos de lo correcto. En este ejercicio, en este... Mi hermana Elena dice que no escucha, no sé si... Ah, ya, recién yo vi el mensaje, por eso. Entonces, todo este ejercicio, todo lo que el ejemplo que está haciendo aquí Pablo, demanda de una dieta. ¿Qué dieta? Una dieta de la palabra de Dios. Una dieta de meditar constantemente y continuamente la palabra de Dios. Tú y yo generalmente comemos 3-4 veces al día. Querido, lo mismo debiera pasar con nosotros con respecto a la verdad de la palabra. Pero no solo leer por leer. Tenemos que determinarnos a hacer un ejercicio y disciplinar nuestra vida, disciplinar nuestro cuerpo, disciplinar todo nuestro ser. Entonces, esta carrera, este ejercicio, tiene que tener un propósito. ¿Cuál propósito? Vivir lo que la palabra de Dios dice de mí. Nosotros tenemos que ejercitarnos en vivir lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Me habría encantado, la Feña está poniendo amén ahí, estuve conversando con la Feñita en la mañana y me gozaba, me ministró mucho conversar con ella, porque la otra vez conversábamos de una situación que ella le había afectado y yo le decía, toma la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Y le dije, tú trabajas en el área de la salud. Cuando alguien está muy enfermo, cuando alguien está con una infección en su cuerpo, le van a dar antibióticos. Y los antibióticos se le da cada cierta cantidad de horas. Y tienes que respetar el horario y la cantidad de días que tienes que tomar los antibióticos para que surjan efecto. ¿No es cierto? Y yo le decía, lo mismo la palabra. La palabra es medicina para nuestro cuerpo. Yo le decía, toma la palabra como una medicina. Entre más grave tú estés, más seguido tiene que ser el medicamento. A lo mejor es cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas. Tú tienes que aprender a evaluarte. ¿Qué tan grave estás? ¿Qué tanta medicina necesitas? ¿Cómo me evalúo en eso, pastor? ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo estoy reaccionando frente a las situaciones? Sobre todo en estos periodos de presión es más fácil darnos cuenta. Se ha dicho y se ha hablado mucho, aún en televisión, ¿no es cierto?, que hay muchas problemáticas hoy día en la familia por causa del encierro. Y eso se evidencia en las relaciones. Querido, que eso sea un barómetro. Que tus relaciones sean tu barómetro. Sé sabio. Y toma lo que estás viviendo y lo que estás experimentando. Y si te descuadras en algunas cosas, tómalo como un barómetro, no te cortes las venas porque todavía no he cambiado. Tómalo como un barómetro para decir, wow, necesito más medicina en esta área. Entonces, Dios te define. Y Dios te define en su palabra. Y vimos nosotros el ejemplo del libro de Efesios, como Dios habla y nos dice que tenemos una posición en Cristo. Y eso es lo que somos. Somos bendecidos, somos amados, somos herederos. Somos hijos, somos sellados por el Espíritu Santo, somos la obra maestra de Dios, tenemos propósito, hemos sido predestinados en Cristo. Esa es tu realidad.
Para vivirla necesitas meditarla. Y eso hablábamos con Fernandita, y ella me decía que ella lo experimentó en su propio corazón. Estos días me decía, empecé a tomarme la medicina. Ella me decía, cada 4 horas, no dejaba de que pasaran más de 4 horas sin tomarme la medicina. Y empezó a ver ella, a experimentar un reposo en su corazón. Y no solo eso, sino en el entorno de su casa incluso. ¿Por qué? Porque estaba llenándose de la palabra y la medicina la estaba sanando. Y lo que ella estaba haciendo era esto, ejercitándose con un propósito. Tal vez el propósito en el momento partió con una situación que se estaba viviendo. Pero ¿sabes lo bueno de las situaciones malas? Por eso dice que aún las cosas malas nos ayudan a nosotros los que amamos al Señor. ¿Sabes lo bueno de eso? Es cuando vamos al Señor y entonces nos aprendemos a disciplinar. Nos aprendemos a tener una estructura de trabajo en nuestra vida y empezamos a ver los resultados. Todo el que se ejercita ve resultados. Todo el que se ejercita físicamente ve resultados cuando es constante. La constancia es fundamental. Porque tú puedes hacer ejercicios por 1 semana, 2 semanas, 1 mes, y tú ves los resultados en tu cuerpo. Pero tú dejas de hacerlo y también ves los resultados en tu cuerpo cuando dejas de hacerlo. Entonces, ¿cómo debiera ser? Una constante en nuestra vida. Y creo que esa es una de las más grandes debilidades de nosotros, el pueblo cristiano. A veces tenemos mucha palabra aquí, y eso es lo más terrible, y muy poca palabra en nuestro corazón para expresarlo en vida. Y eso me muestra que necesito ejercitarme más. Tal vez necesito ejercitarme más en la intimidad y la oración. Necesito pasar más tiempo meditando la verdad de la palabra. Ejercitarse es la clave, ejercitarse. Pongo mi cuerpo por servidumbre, disciplino mi cuerpo, mi ser entero lo disciplino. ¿Para qué? Para que sea yo y seas tú alguien dependiente de Dios. Mira, vamos a ir aquí a Primera de Timoteo. Gracias, Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Gracias, Señor Jesús. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 4, versículos 6 al 16. Lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo voy a leer también en la NTV. Vamos a ir en la Reina Valera. Gracias, Señor. Y el título que pone ahí, un buen ministro de Jesucristo, pone la escritura ahí, ¿no es cierto? Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 6 en adelante, dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido como las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas, ¿qué cosa? Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y mira, dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No se preocupe que de ahí lo vamos a profundizar un poco más. Entonces voy a tomarme un poco el versículo 7, que dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, las cosas que no tienen ningún sentido con respecto a al ayudarte a madurar en tu vida espiritual. Y dice: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es este ejercitarse? La palabra ejercitarse en el griego es gymnazo, que es justamente, como dice la pastora acá, gimnasio. Y habla de un ejercicio, habla de un entrenar. ¿Sabes qué? Aún lo dice así, me llamó la atención la definición. Dice que es el ejercitarte desnudo. Wow, dije yo. O sea, está diciendo, como lo enseña la Escritura, libérate de todo el peso y del pecado que te asedia. Libérate y ejercítate, no en lo físico, en la piedad. Vamos a ver aquí, no te preocupes. Entonces, ¿a qué se refiere este entrenamiento? Este ejercicio es el entrenamiento de la mente. Se está refiriendo al entrenamiento de la mente. De hecho, la definición dice que entrenar el cuerpo y la mente. Los griegos eran expertos en eso. Pero
Pablo está enseñando y tomando el principio refiriéndose al ejercitarte en tus pensamientos en las cosas correctas, con vista a la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? La piedad es la palabra eusebia, que significa venerar, rendir homenaje. Es la respuesta interna de alguien a las cosas de Dios. Eso es la piedad, la respuesta interna de alguien a las cosas de Dios. Es en reverencia, es en homenaje, es buscar honrar a Dios. De eso se trata la piedad, de tener esta reverencia hacia el Señor. Mira como lo dice acá en la NTV, dice, versículo 7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Este es el ejercicio, entrenarnos en la reverencia al Señor, entrenarnos en buscar agradar el corazón de Dios. Eso es un entrenamiento, es un trabajo constante, continuo, que tenemos que nosotros desarrollar en nuestra vida. Por eso quise tomar esto, y esto es el ejercicio que debe estar ocurriendo en nuestra vida. Versículo 8, en la NTV dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Somos beneficiados. ¿Por qué somos beneficiados en esto? Porque cuando nosotros buscamos tener este corazón reverente a Dios, entonces nosotros estaremos trabajando en levantar la verdad de la palabra, porque la palabra es la voluntad de Dios. Entonces, eso colaborará con tu renovarte en tu propia mente para tú y yo experimentar lo que la palabra de Dios dice para nosotros. No es solo algo que el Señor nos dice como para que te llenes tu mente de versículos bíblicos. Este ejercicio constante en nuestra vida nos va a llevar a que se manifieste la vida de Dios en nosotros. ¿Sabe qué se va a manifestar en realidad? Es el fruto del Espíritu. Que si quieren saber más de eso, conéctese en las mañanas o vea después los devocionales que estamos trabajando justamente eso. Porque Dios nos está llevando a una profundidad mayor, porque Dios quiere que tú vivas y disfrutes de la vida. Estamos expuestos a situaciones, por supuesto, pero a veces sufrimos más de lo debido por no conocer, saber y entender lo que Dios dice de nosotros. Entonces ejercitémonos en una vida reverente delante de Dios. Hoy día hay mucha gente, y me sorprendo, ya verdad que ya ni me sorprendo, mucha gente que habla de la Biblia y no tiene ninguna reverencia a Dios. La tuercen para justificar aún su pecado. Qué terrible. Pero eso ocurre más de lo que debería ocurrir y está ocurriendo en las iglesias, queridos. Entonces, que el Señor nos está llevando a un punto, que tú y yo experimentemos esta plenitud. Y este es un trabajo personal, súper personal e individual. Tu ejercicio es personal. Yo no le puedo pedir a mi hija Fernanda Paz, hija, necesito que hagas toda la semana 50 abdominales diarios, porque necesito bajar la guata y quiero tonificar mi estómago. El ejercicio de ella no me sirve a mí. El ejercicio de ella le sirve a ella. Entonces ocupémonos de nuestro ejercicio. Ocupemos de ejercitarnos en la piedad, mis amados hermanos. Ocupémonos de meditar la verdad de la palabra. Ocupémonos de ejercitarnos en las cosas correctas. Si está bien, el ejercicio físico no es malo, pero hay un ejercicio mejor. Hay gente que es más disciplinada por un ejercicio físico porque hoy se siente motivado, porque se ve mejor, más tonificado. Pero ¿qué tan tonificado espiritualmente estás tú? ¿Qué tan tonificado estás? Si tuvieras la misma disposición para el entrenamiento físico, la tuvieras para el entrenamiento espiritual, te aseguro que tu vida sería muy, pero muy transformada. Ejercitémonos. Dice versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Dice que en esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mira lo que le dice a Timoteo, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta,
en amor, espíritu, fe y pureza. Seamos ejemplos. ¿En qué? En palabra. ¿Qué palabra? En esta palabra, la palabra de Dios. Pablo le enseña a Timoteo a trazar bien la palabra de Dios. Tenemos que ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Cómo llegamos a eso? Con ejercicio. Con un ejercicio espiritual. Esto que está mostrando ahí es el resultado del ejercicio de la piedad. Si tú y yo tenemos un corazón humilde delante de Dios, queridos hermanos, y disponemos realmente nuestro corazón en buscar honrar al Señor en lo que hacemos, te aseguro, porque la palabra no miente, que el fruto que se verá en tu vida será esto, que seas ejemplo en palabra, no solo en palabra, sino que también en conducta, y no solo en conducta, sino también en el amor ágape, el amor de Dios, y no solo en eso, sino en tu fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque dice espíritu con minúscula, es tu espíritu, una persona fuerte espiritualmente. Serás ejemplo de una persona fuerte espiritualmente, en fe y en pureza. De esto se trata, ejercitarnos, ejercitémonos, trabajemos en esto. Qué maravilla que el Señor nos deja su palabra tan, pero tan clara para poder caminar en ella. Entonces, ¿qué es parte de esta sumisión a Dios? ¿No es cierto? Es la reverencia, el venerar, el rendirle homenaje al Señor. En eso tiene que estar nuestra vida, queridos. La palabra de Dios habla en el libro de Malaquías 1, versículo 6. El Señor le hace un reclamo a su pueblo. Y Él le dice, el hijo honra al padre, dice, y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra?, dice el Señor. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Wow. En la NTV dice, el Señor de los ejércitos, Malaquías 1:6, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre, y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Dios se merece respeto, reverencia, honra, veneración, homenaje, que es la piedad. Esto es la piedad, sumisión a Dios. Querido, Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Caminar en la palabra, no solo saberla, caminar en la palabra. Ejercitémonos en caminar en la palabra. Acuérdese lo que decía ahí en 1 Corintios 9, 24, el 26, decía, con un propósito, que tu vida tenga un propósito, y que tu propósito sea el honrar a Dios en todo lo que tú y yo hacemos. Que eso sea lo que nos motiva. A veces la gente, cuando uno enseña principios de fe y de la palabra, para mucha gente les es más fácil tomar versículos de prosperidad, ¿no?, para que me vaya bien, entonces yo voy a hablar lo que Dios dice de la prosperidad. Dios quiere que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera mi alma. Lo dice la palabra y está bien, pero el tema es este, que a veces nos enfocamos en esas cosas y no trabajamos en nuestro corazón en trabajar y en ejercitarnos en la piedad. Entonces, si nos ejercitamos en la piedad, en buscar honrar a Dios, estamos cayendo en un principio que se llama buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Querido, tendrás disfrute en esta vida y en la venidera. El resultado del ejercicio de la piedad te asegura fruto y disfrute aquí, en el hoy, en tu vida hoy. Los hijos. Un día un ministro estaba hablando, y creo que fue Dante Gebel que decía, le hablaba a los hijos. No ores, le decía, hay cosas que no hay que orar, decía. No puedes poner un hijo a orar, Dios dame larga vida. No es por oración que vas a tener larga vida, le dijo. Es porque honres a tus padres que tendrás larga vida. Porque la palabra lo dice. Honra a tu padre y a tu madre y serán largos tus días sobre la tierra. Es con esa promesa
No es porque entonces yo deshonro a mis padres, pero le pido a Dios larga vida. Queridos, queridas, amados, amadas hermanos, iglesia, no. Dios no se salta a sus principios. Tengamos un corazón de reverencia, de rendir homenaje, de venerar, de honrar al Señor. La iglesia, debemos volvernos al corazón de Dios. Debemos volvernos al Señor, amados. Que se levante una iglesia enamorada, apasionada por el Señor, que le busca no por las manos, sino porque quiere experimentar la verdad de ese corazón en su vida. Queridos, busquemos, ejercitémonos en esto, ejercitémonos en la piedad, ejercitémonos en la reverencia, que cuando tú tomes la Escritura, sí, Dios está hablando, ya hablando bien de ti, y Él te está dando la descripción, Él te define, sí, Dios te define, gloria a Dios por eso, pero amado, hágalo con entendimiento, ejercítese en eso, en lo que Dios dice de usted, pero siempre hágalo con un corazón reverente al Señor. Ejercítese en la palabra, ejercítate en la piedad. Gracias, Señor. Juan capítulo 8, versículo 47, la primera parte la vamos a tomar para nosotros, porque aquí le está hablando a los fariseos. Pero dice el versículo 47 de Juan 8, la parte A, la primera parte dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Tú y yo necesitamos oír las palabras de Dios porque tú y yo somos de Dios. Y al oír su palabra, tus pensamientos serán renovados para que tú y yo empecemos a pensar como Dios piensa, a ver como Dios ve y a actuar como Dios actuaría. Ser transformados. Esta búsqueda, insisto, de la piedad, de la sumisión a Dios, tiene un resultado que va a ser provechoso porque tiene promesa para esta vida presente, queridas, queridos, y para la venidera en la eternidad. Gracias, Señor. Pero también tiene un resultado en nuestra vida para que tú y yo seamos ejemplos a muchos. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Es un todo. No es solo tanta palabra que predico. Por eso Pablo dijo, wow, yo que predico tanto, no vaya a ser yo el que no camino en esto. Yo necesito cuestionarme. Yo necesito ver el barómetro. ¿Qué me está pasando? Yo tengo que aprender, usted tiene que aprender a medirse. ¿Qué te está impulsando a las respuestas que estás teniendo? ¿Qué te está impulsando a la acción que estás queriendo tomar? A veces no la hacemos, pero algo nos impulsó a hacer algo que no hicimos. Gloria a Dios que no lo hicimos. Pero ya el hecho de que se haya generado algo dentro de nosotros es porque algo tenemos que trabajar. Amén. Entonces no es solo la palabra. No es solo moralismo. Conducta. No es solo conducta. Es amor. Es espíritu, un espíritu fuerte. Un espíritu fuerte puede sostener un cuerpo enfermo o en problemas. La vida espiritual es Cristo en manifestación. Fe. Es ejemplo de fe. Ser ejemplo para otros de fe. Y de pureza. ¿Cómo están tus corazones? ¿En qué están tus pensamientos? Gracias, Señor. Bueno, esto para meditar y entrar en lo mayor que Dios tiene para nosotros. El libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo se alcanza madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué sentidos? Los sentidos espirituales,
los sentidos de estar ejercitado en la sumisión a Dios, en la piedad. Tiene los sentidos ejercitados, dice, en el discernimiento del bien y del mal. No todos están ejercitados entonces en el discernimiento del bien y del mal. No, eso es un proceso en la vida de una persona que se está alimentando de la verdad de la palabra y está en un pleno ejercicio constante en su vida que lo va a llevar a poder aprender a discernir correctamente el bien del mal. Y esa es la gran problemática del mundo hoy día. Hoy día le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso está escrito en la palabra. Queridos, que esto no nos ocurra. Corramos esta carrera. Corramos esta carrera con gozo, pero corramos queriendo ganar el premio. Corramos con propósito en nuestra vida, queridos. Un propósito de que Cristo sea manifestado, de que tú y yo seamos transformados en la presencia de Dios. Que tú y yo manifestemos la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que es tan clara, Señor. Gracias, Señor, que nuestra forma de vivir sea transformada, queridos. Que nuestra forma de vivir manifieste la vida de Cristo. Por eso el Señor quiere que aprendamos y entendamos que Él nos define. Medita. El Señor le decía a Josué, medita en este libro, en el libro de la ley, medita en la palabra de Dios, de día y de noche, medita, piensa, que tus pensamientos estén en esto, ejercítate en la palabra, ejercítate en lo correcto, ejercítate en los pensamientos correctos. A veces pasamos ejercitándonos equivocadamente en pensamientos incorrectos. No, ejercítate en la piedad, en la devoción a Dios. Ejercitémonos en esto, en meditar la palabra de día y de noche, pero eso está para los ministros. No, es para los cristianos. Es para los cristianos. Wow, Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Bendito Dios. Aleluya. Josué 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál era el beneficio del ejercitarnos en la piedad? El beneficio trae herencia para el hoy y para la eternidad. ¿Cuál es para el hoy? El que tú aprenderás y harás prosperar tu propio camino. Por eso cuando tomamos la Biblia, les hemos dicho y hemos hecho esta declaración, esta es mi Biblia, esto es Dios hablándome a mí. Yo soy lo que dice que soy, porque Dios te define. Yo tengo lo que dice que tengo, porque Dios expresa su voluntad aquí. Y yo puedo hacer lo que dice que yo puedo hacer. Meditemos, ejercitémonos en este tiempo. Entremos en este ejercicio donde tú y yo corremos despojados del peso que nos asedia, como dice la Escritura, del pecado. Despójate. Acuérdate que este ejercitarse, los griegos lo veían que el ejercicio tenía que ser desnudo, libre de todo peso. Querido, que en tu intimidad con Dios vayas a su presencia y arrepintámonos de lo que nos tenemos que arrepentir. Pidamos perdón porque tenemos la puerta y el acceso abierto. Primera de Juan 1:9 es clara, nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué está así de abierta la puerta para nosotros? Porque estamos viviendo una dispensación que se llama de la gracia de Dios, en donde Dios manifiesta su amor constantemente sobre tu vida, y lo único que Él quiere es que tú puedas crecer, desarrollarte y gustar y caminar en esta tierra una vida como lo que tú y yo somos, hijos de Dios. Hijos de Dios con poder, dice la Escritura. Amados, Dios tiene buenos pensamientos. Ejercitémonos en esos buenos pensamientos. Ejercitémonos en este tiempo en lo correcto. Dejemos de pensar cosas equivocadas e incorrectas. Dejemos, porque cuando tú cambias tu manera de pensar, dice la Escritura en Romanos 12:2, entonces cambiará tu manera de vivir. Gracias, Señor. Doy gracias al Señor por este momento. Creo que está bien hasta aquí la palabra que Dios nos ha entregado esta tarde. Medita en esto y ejercítate. Ejercitémonos. Ejercitémonos. Queridos hermanos, queridas hermanas. Padre, damos gracias, oramos al Señor. Te damos gracias esta noche, Señor, por la luz que trae tu palabra a nuestra vida, Señor, para caminar en la plenitud que tú tienes para nosotros. Es tan hermoso saber que tú nos defines, Señor, que aún nuestros errores no nos definen, Señor, sino que hoy día podemos venir y entender que si hemos cometido errores, tú nos perdonas, porque el único deseo tuyo es que tú y yo crezcamos, que tú y yo, hermanos queridos, nos desarrollemos. Padre, gracias por el corazón tuyo de llevarnos a más, Señor. Querido Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, que pudiendo haber sido consumidos por nuestros errores, tu amor va más allá de eso. Tu amor se manifestó a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa sangre preciosa de Jesús nos limpia de toda maldad. Y esa sangre preciosa de Jesús nos ha abierto este camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo para poder venir delante de ti, papá, con confianza, en plena certidumbre de fe, dice la Escritura, porque no es por nuestros méritos, Señor, es porque hay una sangre que habla de perdón, es porque hay una sangre que habla de acceso, y esa es la sangre de Jesús que nos permite venir a tu trono, correr al trono de la gracia, Señor, para hallar el oportuno socorro. Que seamos un pueblo que corre desesperadamente a tu trono, Padre, que seamos un pueblo que no se queda con pensamientos que divagan días y días muchas veces, que nos atormentan, que finalmente se empieza a cortar nuestra comunión contigo. Señor, que seamos un pueblo rápido de arrepentirse, presto para correr, ejercitados, y empecemos a trabajar esto, Padre, con sabiduría, ejercitándonos en la sumisión a Dios, en la honra a Dios, en la piedad, en vivir una vida que te dé homenaje a ti, Señor, que agrade tu corazón, Señor. Aquí estamos. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo, porque no es algo que podemos hacer en nuestra fuerza, queridos. Es lo que el Espíritu de Dios hace, pero el Espíritu de Dios necesita que tú y yo estemos llenos de la verdad y que nuestros corazones estén dispuestos, y así Él obrar en ti y en mí. Su palabra dice que en su presencia tú y yo somos transformados como por su gloria. Padre amado, tu unción venga sobre cada uno de los que están viendo esta casa iglesia, Señor, porque es tu unción la que rompe los yugos, pudre los yugos. Y a veces, Señor, hay yugos que todavía mantienen controlando algunas cosas en nuestra vida, porque lo hemos dejado nosotros. Tenemos que reconocer, Señor, nosotros mismos lo hemos dejado eso ahí, pero que tu unción venga, Señor, y que yugos se pudran, Señor, para caminar en una libertad contigo, porque a eso vino Cristo y a eso dejó su palabra, y por eso caminamos en constancia con ella, porque al caminar en constancia siguiendo tus principios, Señor, esta verdad nos hace verdaderamente libres. Que la libertad la experimentemos, Padre Santo, en nuestra vida como iglesia, como cuerpo de Cristo, como muchos hermanos que puedan aprender esto, que aún lo que empieza a pasar con nosotros sea para enseñar a otros, Señor. Nos queremos ejercitar en la piedad. Padre amado, queremos ser ejemplo a otros creyentes, Señor, en palabra, en conducta,
en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Padre, lo ponemos todo esto delante de ti hoy, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos ayudas en nuestra debilidad, Señor. Gracias porque tú vas con nosotros en este camino, Señor. Como le dijiste al padre del niño endemoniado, ¿cómo que si puedo? Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el hombre dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Queremos, y eso se refería al caminar contigo, Señor. Que en esto busquemos tu socorro y no nos soltemos de ti, Señor, porque solo en ti estamos seguros, Señor. Cuando Pedro caminó por las aguas, cuando dijo, Señor, manda que yo vaya, iré, y Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando miró su entorno, las circunstancias, comenzó a hundirse y le dijo, sálvame, Señor. Y Jesús extendió su mano, le tomó, le dijo, ¿por qué dudaste? Pero no lo soltó, lo tomó, lo levantó y de la mano de Cristo volvió caminando a la barca. Que tu clamor se levante, que tu voz se eleve y que no seamos orgullosos. Entiende, tú no has podido cambiar porque no has pedido el socorro a Jehová. Pídele el socorro a Él, dile tú, ayúdame incredulidad, ayúdame, Señor. Si no estoy tomado de ti no puedo hacerlo. No es tu fuerza, es Él ayudándote. No te sueltes, pero clama a Él y Él te va a responder. Clama en esta instancia y corre, como dice la Escritura, corre al trono de la gracia, porque allí viene el tiempo oportuno de Dios, perfecto y exacto para ti, para que tú y yo experimentemos la plena libertad. Padre, gracias, porque yo sé, Espíritu de Dios, que tú estás tocando la vida de mis hermanos en sus hogares, sus familias, Señor. Y esta es tu obra. Esta es tu obra, Señor. No es obra nuestra, es tu obra, Señor. Glorifícate. Glorifícate en medio de la casa, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Honramos tu santo y precioso nombre esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito es nuestro Dios, queridos. Bendito es nuestro Dios. Gracias, Señor. Wow, gracias, Señor. Oramos, Señor, por Sergio Palma, Padre amado. Habla su corazón, Señor. Padre, hablo restauración sobre la vida de él, Padre amado. Hablo tu guarda. En la mañana oraba por él. Teresa, estamos orando. Estamos orando por él. Cree también, Padre, que un toque tuyo venga sobre la vida del hermano, de nuestra hermana Teresa Palma, Señor. Hablo libertad. En medio de la cautividad, hablo libertad. Y que toda opresión sobre su vida sea cortada hoy día en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y que Él se comunique con su familia. Que se sepa, Padre, en el nombre de Jesús, que se sepa de Él, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Creemos que hemos tenido un buen tiempo en la palabra. Medite esto, si tomó nota, medite en esto. Deje que Dios le hable más. Yo le puedo hablar algunas cosas, pero Dios te puede revelar mucho más todavía. No te quedes solo con lo que te dicen. Hay mucho más que Dios te puede dar. Queridos, les amamos mucho, muy, muy bendecidos. Como siempre les recuerdo en cada casa iglesia o en los cultos, si usted quiere ofrendar con gratitud al Señor, no por obligación, sino porque usted desea expresar su gratitud en una ofrenda al Señor, puede hacerlo. Si usted quiere caminar en obediencia a la palabra de Dios, un poco lo que estamos hablando en esta sumisión a Dios, entonces usted quiere diezmar para manifestar esa decisión en su vida, hágalo con libertad, sin presión. Lo importante es que tú y yo entendamos lo que estamos haciendo y caminemos en la verdad tal cual es. Entonces, si usted quiere diezmar u ofrendar, si usted no sabe lo que es el diezmo es el 10% de lo que tú recibes, tú lo apartas para el Señor, y dice la Escritura que Él bendice la masa restante, el 90% que queda a tu mano. Esto es un tema de obediencia, y ¿sabes qué? Es un tema de amor también,
Porque el amor, cuando yo estaba estudiando ahora del amor ágape, el amor ágape se manifiesta en obedecer la palabra. Entonces eso es. Y si tú quieres ofrendar, querido, la ofrenda, la Escritura dice que es una semilla. Dios la ve como una semilla. Y como es una semilla, ocupa este principio de la semilla, entonces cuando tú siembras, tu ofrenda es una semilla que al ser sembrada tiene cosecha. Al 30, al 60 o al 100 por uno y más. Que el Señor te bendiga y te sorprenda. Juanito publicó ahí la cuenta RUT 10-222-351. Puedes depositar en esa cuenta RUT a nombre de Fernando Martínez en el Banco Estado, si está en tu corazón hacerlo. Que tengan una buena noche, que descansen, y estamos en contacto el viernes, estaremos conectados nuevamente orando juntos. Ha sido maravilloso esos tiempos de estar orando. Estemos orando juntos entonces nuevamente. Aprendemos de la oración, seguiremos avanzando un poco en el aprendizaje de la oración, luego tendremos nuestro tiempo de oración con plena libertad. En esa reunión no estamos corriendo, las dejamos, hemos estado de las 10 hasta casi las 12 de la noche ministrando y ha sido maravilloso. Así que disfrutemos este día viernes con esa reunión. Un gran abrazo, los dejo invitados, los que quieren. Mañana, en la mañana, de lunes a sábado, tenemos el devocional, 1/4 para las 7 de la mañana. Así que si usted se puede conectar, gloria al Señor. Aquí hay hermanas que se repiten los devocionales porque pidieron estar en los dos grupos. Entonces mi hermana Solange, el hermano Juan, la hermana Elena, parten 1/4 para las 7 con el grupo, en el grupo de Fuente de Vida. Después partimos en Victoria, pasado las 7, 7:05 con el devocional en Victoria, en el grupo de Victoria. Y mi hermana están ahí, aquí estamos, al pie del cañón, mi hermana queridas, bendecidas. Un buen día. La Fernandita dice, muchos besitos, saludos, dice. A ver, aquí viene. Hola, los echamos de menos. Muchos besitos. Los echamos de menos. Les amamos, queridos. Les amamos mucho. Descansen, repónganse. Amén. Gracias, Señor. Vamos a terminar ahí con esta preciosa canción de adoración, declarando que no hay nadie como nuestro Señor. Un gran abrazo, les amamos mucho. Chau. Nadie me ama como tú me amas. Nadie perdona como